Hola a todos, soy Eli Macay. El día de hoy les hablaré acerca de la farmacodinámica y sus mecanismos de acción. Antes que nada, primero vamos a hablar un poco acerca de la farmacología. La farmacología es la que estudia lo muy o poco útiles que resultarán los fármacos para diagnosticar, para prevenir o para tratar una enfermedad. El medicamento lo formarán el fármaco y los excipientes. El fármaco es el principio activo, los responsables del efecto terapéutico y el efecto adverso. Los excipientes van a ser aquellos que ayudan a mantener el fármaco en la forma correcta para que pueda llegar hasta el órgano diana y realizar su efecto. Por otra parte, los excipientes pueden desarrollarnos efectos adversos, pero nunca efectos terapéuticos, sino serían un fármaco. La farmacología la podemos dividir en dos grandes grupos. La farmacocinética, como su nombre lo indica, cinética, movimiento, es decir, estudiará el movimiento del fármaco en el interior de nuestro organismo y cómo va cambiando el efecto de este. Por ejemplo, imaginémonos que yo me trago una pastilla. Mi cuerpo la absorberá, pasará al torrente sanguíneo y desde ahí se distribuirá, se metabolizará y posteriormente se eliminará. Entonces, la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco, mientras que la farmacodinámica o farmacodinamia es todo lo contrario. Esta estudia la potencia del fármaco sobre un organismo. Un ejemplo, el fármaco que me he tomado en algún momento llega al órgano diana, y es ahí cuando interactúa con los receptores celulares. Entonces, la farmacodinamia estudiará la capacidad que tenga el fármaco de producirnos una respuesta. Ahora vamos a hablar de los efectos del cuerpo en las condiciones de un fármaco. Como sabemos, son procesos farmacocinéticos, lo que concluye la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Muchos efectos adversos de fármacos y efectos tóxicos pueden anticiparse al comprender su mecanismo de acción, su farmacogenética e interacciones con otros fármacos. Los efectos de muchos fármacos, ya sean beneficiosos o nocivos, pueden definir ampliamente de un paciente a otro por diferencias genéticas que alteren la farmacocinética y farmacodinámica de un fármaco dado. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la absorción. La absorción es el paso del principio activo de un fármaco desde el lugar donde ha sido liberado hasta el torrente sanguíneo, atravesando paredes celulares. Como vemos en la imagen, tenemos la membrana celular, los fármacos liposolubles, peso molecular y los ionizados. Asimismo tenemos la liposolubilidad, el grado de ionación, las características de la preparación farmacéutica, lugar de absorción, fenómenos de eliminación presistemática, que este es el primer paso hepático. Entonces, en la absorción es donde el fármaco pasa a la sangre y desde ahí se distribuirá al órgano diana. Posteriormente, este se metabolizará y se eliminará. Otro ejemplo de esto es, si yo me trago el fármaco, yo no estoy absorbiendo el fármaco. El fármaco yo lo volveré a absorber en el momento que éste pase a la circulación general. Diremos que la absorción del fármaco depende de lo soluble y lo concentrado que esté, de la superficie en la que tenga lugar en la absorción y de lo perfundido que esté este tejido. Por ejemplo, no es lo mismo inyectar un fármaco en el deltoides que en el glúteo, aunque ambos sean intramusculares. Ahora hablaremos un poco acerca de la distribución. La distribución es el proceso que sufre el fármaco para pasar de la sangre a los tejidos diana. Los factores que influyen en la distribución son los factores farmacológicos, la afinidad para las proteínas plasmáticas, coeficientes solubilidad, flujo sanguíneo de los tejidos. En imagen podemos ver la distribución de los fármacos. Como primero tenemos el concepto que dice que es el movimiento del fármaco desde la circulación al tejido diana. Posteriormente tenemos también el transporte en sangre, que este estudia la penetración en tejidos. Asimismo tenemos los ácidos débiles, la albuminia, el sitio 1 y 2, las bases débiles,
la glucoproteína y la lipoproteína. En la distribución tenemos consecuencias, que las consecuencias son los fármacos unidos a las proteínas circularán por la sangre sin pasar por los tejidos. Por tanto, aumentará su tiempo de vida media. Los fármacos libres difundirán hacia los tejidos diana, dando lugar al efecto farmacológico. Ahora vamos a hablar acerca del metabolismo o biotransformación. Este reacciona transformándolas en otras que puedan ser similares y utilizadas o eliminadas por la toxina. Como vemos en imagen, la biotransformación es la modificación del fármaco en el organismo, se convierte en metabolismo más ionizados, más polares, más hidrosolubles, menos difusibles y más fácilmente eliminables que el fármaco. En imagen también podemos observar el proceso por cómo éste se distribuye en nuestro organismo. Primero vemos cómo el medicamento pasa por medio de nuestro tubo digestivo y del tubo digestivo pasa al hígado y de este se distribuye. Asimismo, como sabemos, es la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior del organismo. Esto más que todo se da por medio del sistema renal, que es la eliminación del fármaco a través del riñón. Este se realiza principalmente por la filtración glomerular y secreción en el túbulo. Como vemos en imagen, se da mediante la filtración glomerular que pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma que se encuentran en forma libre y son un peso molecular. Asimismo tenemos la secreción tubular de forma pasiva o mediante transporte activo, tanto la filtración libre como la unidad de proteínas. Tenemos también la reabsorción tubular, que son los fármacos vuelven a la circulación sistémica mediante la difusión pasiva. La reabsorción pasiva de sustancias ácidas y básicas depende del pH del medio. También tenemos las siguientes vías de eliminación, que son la renal, la biliar, pulmonar, salival, gástrica e intestinal. Ahora vamos a hablar acerca de los mecanismos de acción no mediados por receptores. Tenemos las interacciones con enzimas, los efectos osmóticos, radioisótopos, quelación, efectos indirectos. En imagen vemos los mecanismos de acción, los tenemos mediados por receptor, como tenemos los receptores de membrana, receptores citoplásmicos, receptores nucleares, receptores postsinápticos y receptores presinápticos. Y en los no mediados por receptor tenemos los efectos enzimáticos, efectos osmóticos, radioisótopos, quelación y efectos indirectos. De Estela Janet Villalobos, dándole continuidad al tema, pues acá tenemos los receptores farmacológicos, pues es una molécula generalmente proteica ubicada en la célula estructurada y específica para un autocoideo. Es un fármaco cuya estructura química es similar al mismo. ¿Por qué es similar al mismo? Porque los receptores son componentes moleculares específicos de un sistema biológico, con los cuales interactúan en los fármacos para producir cambios en la función del organismo. Pues tenemos la unión de droga y receptor. Pues la unión de droga y receptor son los segundos mensajeros. Pues estos son receptores determinantes a los canales iónicos. Pues la acción del fármaco con el receptor va a producir una acción directa de abrir o cerrar dichos canales, con su concominante, que es el efecto en el potencial de la membrana celular. También tenemos la localización, que es la membrana celular o en la superficie.
pues es la apertura de canales iónicos nicóticos. También son cambios en el potencial de la membrana y también en la concentración iónica intracelular. La intracelular, la intracitoplasmática, la intranuclear, la mitocondrial, esteroides, tirosina y la vitamina A, pues están acoplados a proteínas G, alfa, beta, adrenérgicos, pues es la fosforilización de proteínas. También están ligados a enzimas o insulina. Esta es la fosforilización de proteínas y del receptor. También están las intracelulares o esteroides, pues es la fosforilización de proteínas y la alteración y la expresión de los gases. Pues acá tenemos también la interacción fármaco y receptor. Pues el agonista parcial tiene afinidad y ciertas eficiencias. Pues la afinidad es la capacidad de unión o fijación del fármaco al receptor. También tenemos el agonista inverso. Este tiene afinidad y eficiencia, pero el efecto que produce es inverso, porque el agonista es la eficiencia y la actividad intrínseca, y pues la capacidad para producir la acción fisiofarmacológica. Después de la unión del fármaco, porque son conocidos como fármacos agonistas, pero únicamente poseen afinidad por el receptor, que también se conoce como fármaco antagonista, pues el agonista y el antagonista son dos fármacos parecidos, pero tienen afinidad y eficiencia, pero uno de estos tiene mayor afinidad y eficiencia, pues ocupa el receptor, tiene eficiencia, es decir, el agonista, pero también bloquea la acción del segundo fármaco, que es el antagonista. Pues también tenemos otros mecanismos de acción no mediados por receptores. También tenemos el efecto sobre enzimas, que es la inhibición enzimática. Tenemos un ejemplo de transpeptidasa bacteriana, pues esta es inhibida por penicilina y las cefalosporinas, pues esta interfiere la síntesis de la pared bacteriana. Tenemos las diferencias de mecanismo de acción y acción farmacológica. Pues el mecanismo de acción es la inhibición de EZ, que es la ciclooxigenasa, y pues la acción farmacológica es analgésica, antipirética, antiinflamatoria. Pues acá está la gran importancia de estos receptores farmacológicos. Es porque determinan una gran medida en relaciones cuantitativas entre la dosis de un fármaco y sus efectos. Pues esta ha sido mi participación. Gracias por su atención prestada. Si surgen preguntas, dudas, pues no duden en hacerlas. Pues mi compañero y yo estaremos pendientes de ello. Pues tengan todos muy buenas tardes y muchas